Hola, feliz día para todos, muchas bendiciones. Hoy quiero compartirles esta reflexión titulada Valiente como un león. Jueces capítulo 6, versículo 11 al 12. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Ahora, la historia es muy interesante porque el Señor quería encomendarle una tarea muy especial a Gedeón, y era ser el líder que iba a libertar a Israel del dominio y la opresión de los madianitas. Los madianitas tenían completamente esclavizados a Israel, a los israelitas, a tal punto que la gente había tenido que huir hacia lugares remotos como las cuevas para evitar ser destruidos o que les robaran la comida que ellos tenían. En este pasaje vemos entonces a Gedeón en un lagar tratando de esconder el grano que habían producido de los madianitas. Quiero resaltar tres cosas de este pasaje. En primer lugar, que antes de ser llamado por el Señor, Gedeón estaba escondido. No en un lagar necesariamente, sino escondido en la cueva del miedo, así como estaba el pueblo de Israel. En segundo lugar, el llamado que Dios le hizo fue para reposicionarlo a la condición de hijo de Dios, y por eso le dijo: eres un guerrero valiente, porque el Padre es un guerrero valiente. Proverbios 28:1 dice que los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como un león. Así nos llama el Señor también, valientes como el león. En tercer lugar, el llamado que Dios le estaba haciendo a Gedeón no era solamente para Gedeón, era para toda la nación, y hoy se extiende para cada uno de nosotros, también para que podamos ayudar a otras personas a salir de la cueva del miedo, del temor. Entonces, ¿cómo nos llama el Señor? Valientes. La palabra valiente tiene como sinónimo la palabra osado, con denuedo, con fuerza superior, corajudo, con bravura. Es estar confiado en medio del miedo. No significa ausencia de miedo, sino aprender a caminar a pesar del temor. Este proceso que Dios hizo con Gedeón lo repitió en la vida de otros hombres importantes en la Biblia, como fue Josué, como fue Caleb, como fue el mismo David. Personalmente, yo creo que cuando David estuvo en la cueva de Adulán huyendo de la persecución del rey Saúl, Dios le habló en ese lugar y le enseñó a ser un hombre valiente, y David, al convertirse en ese hombre que Dios esperaba, ayudó a sus hombres, a los 400 que estaban en esa cueva, para que se convirtieran en los guerreros de David. Lección importante a aprender: el coraje, el denuedo, la valentía vienen de Dios. No es algo que está natural en el corazón del hombre, es algo que necesitamos que Dios impregne en nuestra vida. Por eso la valentía es algo sobrenatural. Segunda de Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Dios nos da este espíritu de valentía porque lo necesitamos, o porque lo necesitaremos en medio de todo lo malo, lo difícil, lo crítico que está sucediendo. Porque es importante la valentía de Dios en nuestra vida. Número uno, nos permite resistir y no salir corriendo cuando llegan las crisis. Caleb, uno de los hombres que fue impregnado por la valentía de Dios, pudo resistir la crisis. Él fue a ver la tierra prometida, trajo un parte positivo, dijo que era pan comido, pero sus colegas, los otros 10 espías, contaminaron al pueblo de negativismo y se rehusaron a ir a conquistar, y fruto de eso tuvieron que vagar por el desierto 40 años. Pero Caleb era un hombre valiente, un hombre osado, y pudo resistir. A los 85 años pudo ir a conquistar ese lugar que Dios le había prometido tiempo atrás. En segundo lugar, el denuedo, la valentía de Dios hace que no nos desanimemos cuando otros nos dejan solos. Jueces capítulo 7, versículo 3. Por lo tanto, dile al pueblo, está hablándole el Señor a Gedeón, le dice: a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Gedeón había organizado un ejército con el que iba a enfrentar a los madianitas, y ya en la primera prueba 22,000 se fueron a la casa, y a pesar de eso Gedeón no se desanimó porque tenía la valentía de Dios. En tercer lugar, la valentía de Dios nos ayudará a vencer la oposición, la persecución. A Pedro y a Juan, los discípulos del Señor, los persiguieron por predicar la palabra en Jerusalén. Los llevaron al Sanedrín, y en Hechos 4:29 vemos lo que dice la iglesia ahí en ese tiempo. Dice: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor al predicar tu palabra. En cuarto lugar, la valentía nos ayuda a convertirnos en una fuente de inspiración de otros. David se convirtió en una fuente de inspiración para sus guerreros. Josué se convirtió en una inspiración para la nueva generación. Caleb lo mismo.
Por eso nosotros tenemos ese llamado a convertirnos en esa fuente de inspiración. ¿Cómo recibimos este espíritu de parte de Dios? Necesitamos tener relación con el Señor. Hechos 4:13. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. En segundo lugar, necesitamos renunciar al espíritu de miedo y de timidez. Y en tercer lugar, necesitamos cultivar la cultura del atrevimiento. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra, porque creemos que hoy tú nos infundes aliento, valentía, en el nombre de Jesús. Gracias por llamarnos hoy guerreros valientes. Gracias porque hoy nos llamas valientes como los leones en el nombre de Jesús. Ahora reconocemos que en nuestro corazón nos cuesta creerlo porque hemos entrado a la cueva del miedo. Te pedimos perdón por lo que hemos aceptado en nuestro corazón como verdad en este tiempo. Te pedimos perdón porque si hemos sentido pánico, terror por lo que está aconteciendo a nivel mundial, por la crisis financiera, por los problemas que está atrayendo esta situación de la pandemia. Pero hoy, en el nombre de Jesús, reconocemos que necesitamos desprendernos de ese espíritu. Y hoy sellamos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón para no seguir oyendo voces pesimistas. Y por eso a esta hora, en el nombre de Jesús, renunciamos a ese espíritu de timidez y lo echamos fuera de nuestra vida. No es el espíritu que tú nos has dado. Y recibimos de ti ahora poder, amor y dominio propio en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, para vivir en la cultura de la valentía. Yo te lo pido en este día, en el nombre de Jesús. Haznos referencia para muchas personas que también están atrapados en esa cueva del temor y que necesitan una inspiración para salir de ese lugar. Yo te alabo y te bendigo en esta mañana, en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones.